y vamos a hablar un poquito de insulina o de insulinización con algún dispositivo con una premezcla fija. Este es nuestro hospital, Foscal Internacional. Ahí trabajamos en el centro ambulatorio y lidero el programa de diabetes y estamos haciendo lo posible para que ustedes no tengan pacientes. Entonces, estamos haciendo lo posible para que ustedes, los podólogos, no tengan tantos pacientes, porque a la larga el pie enfermo se ha convertido en un órgano blanco que aumenta el riesgo cardiovascular de todos los pacientes con diabetes. Estos son mis conflictos de interés. Y esta gráfica lo que quiero representar es los 8 bandidos que tenemos alrededor de la diabetes. Son 8 bandidos. Y este señor de Fronso nos ha ido enseñando poquito a poco que sería como el sheriff que va a meter nos ha ayudado a identificar a los 8 bandidos. El doctor de Fronso empezó a hablarnos del triunvirato en el año 97 y fue publicado en esa sesión el Gran Triunvirato, y hemos pasado del triunvirato a tener 3 puntos fisiopatológicos nomás a tener 8 puntos fisiopatológicos. La idea es que tuviéramos un medicamento que nos cubriera los 8 puntos fisiopatológicos. Lastimosamente no tenemos actualmente un medicamento, uno solo, que nos cubra todos los puntos fisiopatológicos. Con el advenimiento de los nuevos medicamentos que tenemos en el mercado, la insulina la hemos retrasado su uso. Pero no nos olvidemos que la insulina juega un papel fundamental en el tratamiento de la diabetes. En algún momento de la vida el paciente va a utilizar insulina. Eso está muy claro. Y sobre todo que la hemos dejado para aquellos pacientes difíciles de bajar, ¿cierto? Casi siempre utilizamos insulina para aquellos pacientes difíciles de bajar. Y no debe ser así en algunas situaciones. ¿Y cuáles son las situaciones en las que no solamente usamos insulina en los pacientes difíciles de bajar? Y yo siempre, cuando doy charlas sobre insulinización, hay que tener en cuenta esos 3 puntos. Todo paciente que tenga glicemias por encima de 300 debe de estar usando insulina. Todo paciente que usted le trace una meta y esté por encima del 2% de esa meta debe de estar usando insulina. Eso es indiscutible. Y todo paciente, según la guía ADA, que tenga más de 10% de hemoglobina glicosilada debe estar usando insulina. No retrasemos su uso porque le tengamos miedo a muchas cosas. Entonces, estas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Las otras están muy claras, pero tenemos que tener mucho más claras estas 3 últimas consideraciones que están encerradas en el círculo. ¿Cómo prevenimos? Ya el consenso del año pasado se volvió a repetir en todos los consensos de este año. Es lo mismo, no ha cambiado nada. Y ellos nos recomiendan, manejemos la glicemia. Y muchas de las hiperglicemias las tenemos que manejar con antidiabéticos orales, pero también las tenemos que manejar con insulina cuando se nos salen de las manos, cuando estamos utilizando antidiabéticos orales. Utilicemos medicamentos cardionefroprotectores, bajemos de peso al paciente y principalmente porque no hay diabético de moderado riesgo. En realidad casi todos los pacientes que vemos son de alto riesgo. Entonces manejemos todos los riesgos que tiene el paciente cardiovascular. Esto es el algoritmo de la guía, pero en especial esto, ¿no? Porque vamos a hablar de insulina y ellos nos han dicho que la insulina y las combinaciones fijas con agonistas del receptor de GLP-1 tienen una muy alta eficacia, Luego de que empezamos la insulinización, llegamos a este punto. Tenemos al paciente con glicemias en ayunas normales, llegamos a la dosis tope que es 0.5, no hay que dejarlo de un lado, la dosis tope de la insulina basal son 0.5 y de ahí nos preguntamos, ¿seguimos o paramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos tengo para ayudar a ese paciente a que me reduzca un poco más la hemoglobina glicosilada, llevarlo a meta sin exponerlo a hipoglicemia y aumentarlo de peso? Y este es otro punto que muchas veces pasa desapercibido y ahí arriba dice avoid, o sea, dejar la inercia terapéutica. Y dejar la inercia terapéutica es utilizar tratamientos que el paciente lo lleven a meta.
Kunti, que ha estudiado mucho sobre inercia terapéutica, nos ha dicho y nos ha hecho referencia sobre esto. Mire todo lo que nos demoramos en intensificar el tratamiento. Y ahí aparece el pie. 3, 7 y 7 más, son 17 años, ya tiene pie. Alguna manifestación crónica de la diabetes tiene. Y nos demoramos 7 años de un tercer antidiabético oral a adicionar insulina. Y siempre pensamos, y nos da miedo, ¿no? A algunos médicos les da miedo utilizar o intensificamos con GLP-1 o con premezclas o intensificamos con un bolito. Y esto es lo que nos estamos demorando, según el estudio de Kunti, entre 3 a 4 años. O sea, estamos nosotros con la inercia terapéutica provocando muchas complicaciones macro y microvasculares en los pacientes. Entonces, intensificar el medicamento puede provocar muchas barreras y entre las que más frecuentemente tenemos son estas. Las frecuencias de las inyecciones, tanto para el médico como para el paciente, se convierten en una barrera. El paciente no quiere tratamientos complejos y el médico tampoco se quiere complicar la vida con tratamientos complejos. Síntomas de vergüenza, sobre todo en el paciente, de no poderse inyectar o quererse inyectar delante de los demás. Dolor, en algunos pacientes hay dolor. La ganancia de peso, que es indiscutible, pero esto yo creo que es lo que más nos limita a los médicos a intensificar el tratamiento en diabetes, el temor a la hipoglicemia. En realidad sí hay que tenerle miedo, en el sentido de que podemos causar daño si no manejamos bien. Este estudio no es nuevo, es un estudio referente para empezar insulinización, el 4T, y lo importante de esto y lo que les quiero mostrar no es que tienen igual eficacia, ni uno produce más disminución de la postprandial, de la disminución de la glicemia en ayuna. Lo que les quiero mostrar es la tasa de hipoglicemia. Siempre que se utiliza bolos hay aumentos de hipoglicemia. Lo mismo se demostró en el Treat to Target, en el Full Steat. Este estudio que nos enseñó a insulinizar o paso a paso o de una vez los tres, que nos enseñó de que la eficacia es la misma en reducción de hemoglobina glicosilada, pero si usted va paso a paso, reduce el riesgo de hipoglicemia en un 42%. Entonces, no solamente utilizar bolos aumenta las tasas de hipoglicemia, sino que hay que hacerlo con cuidado para también disminuir la razón de tasas de hipoglicemia. Seamos intensivos o no, y para verificar si las manifestaciones cardiovasculares aparecían, el estudio de Accord nos demostró no sea tan intensivo porque puede provocar mucho más hipoglicemia y aumenta el riesgo de morir en los pacientes. El riesgo de morir aumentó en un 22% por todas las causas y un 35% de muerte de origen cardiovascular. Entonces, eso nos enseñó de que debemos llevar al paciente al control metabólico, pero sin hipoglicemias. Y sobre todo en los adultos mayores. Ellos se preguntaron después qué fue lo que pasó. Y lo que pasó en ese estudio es que los pacientes comían menos carbohidratos de lo que se les prescribía, utilizaban más insulina de la que se les prescribía, hacían más ejercicio del que se les prescribían, y ellos también demostraron que las medicaciones que estaban más implicadas en las hipoglicemias eran los tratamientos a base de insulina, sobre todo los bolos y las premezclas que tenían combinación de insulina rápida e insulina basal, como lo muestra la gráfica. Este es un estudio, yo veo pacientes ya adultos mayores y es un metaanálisis que es muy interesante porque nos enseñó, es un estudio de 44 estudios y hay más de 2.500.000 pacientes en paciente adulto. Y aquí nos muestra la relación que existe entre hipoglicemia, la asociación entre hipoglicemia, la enfermedad micro y macrovascular. Fíjense que tener hipoglicemia aumenta en un 81% la aparición de enfermedad macrovascular, 77% de enfermedad microvascular y muerte de origen cardiovascular en un 111%. Asociación de hipoglicemias y mortalidad, 102%. Asociación de hipoglicemia y demencia, esto es caída, perdón, 50%. Asociación de hipoglicemia y caída, 78%, y fracturas, un 68% de aumento cuando se relaciona con hipoglicemia. Entonces, ¿con qué intensificamos? O le damos una premezcla
de la asociación fija de insulina basal y un GLP-1 o intensificamos con basal bolo. Fíjense que en este estudio, un metaanálisis, 3 estudios comparadores y comparó basal plus o basal bolo con la combinación fija de GLP-1 e insulina basal. La reducción de hemoglobina glicosilada fue la misma, no hubo diferencia significativa en eso. Menos ganancia de peso, menor riesgo de hipoglicemia, hubo un 54% menos hipoglicemia y hubo una menor utilización de insulina aproximadamente en un 30 unidades día. Estas son las ventajas y las desventajas, yo creo que todos lo sabemos. No tenemos combinaciones de insulina basal rápida en el país, por ende se descarta la utilización en nuestro medio, pero sí tenemos esto, ¿no? Y la combinación fija, pues lo que nos ha demostrado en los estudios pivotales es que disminuye el riesgo de hipoglicemias, gana menos peso y es mucho más eficaz que en la comparación con basal y con los otros antidiabéticos. Este es todo el programa de estudios Lixilan y Dual, que son las combinaciones que tenemos en el mercado, y lo que ellos demostraron que hay mejor control simultáneo de la glicemia, tanto en ayuna como la postprandial, menor riesgo de hipoglicemia cuando la comparamos con la insulina basal, el efecto del peso es mucho mejor, tiene un efecto neutro cuando se compara con la insulina basal y hay reducción de peso o no ganancia de peso cuando se compara con la basal bolo. Hay menor riesgo de eventos adversos gastrointestinales cuando se compara con los otros agonistas de GLP-1. El régimen, sobre todo, es menos complicado, el uso de la combinación fija y mejores desenlaces relatados por el paciente. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos cuando utilizamos una combinación fija de insulina basal y GLP-1, en este caso Lixiglar? Mayor disminución de hemoglobina glicosilada, mayor disminución de la glicemia en ayuna, pues tendríamos una disminución de los postprandiales igual que el GLP-1, menor ganancia de peso, un poco menor riesgo de hipoglicemia cuando nos comparamos con el GLP-1 y menor manifestaciones gastrointestinales cuando nos comparamos con el GLP-1. Este es el perfil farmacológico, yo creo que todos los conocemos. Lixisenatide, se le acabó la batería. Lixisenatide baja el azúcar, disminuye la motilidad gastrointestinal, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, tiene menos riesgo de hipoglicemia, hay menor ganancia de peso y nos disminuye la glicemia postprandiales. Con la insulina disminuimos la glucosa en sangre, la síntesis hepática de glucosa, aumentamos la captación a nivel hepático muscular y del tejido adiposo. Hay riesgo de hipoglicemia latente y eso depende mucho de la dosis con la que empecemos y la titulación al paciente. Puede haber ganancia de peso y disminuye la glicemia en ayunas. Entonces los volvemos a preguntar, ¿con qué intensificamos después de lo que vimos? ¿Con la combinación fija o con insulina basal más insulina rápida? Pues este es el estudio pivotal, Lixilan-L. Eran pacientes que venían en insulina basal y algunos antidiabéticos orales muy mal controlados, y lo que demostró es que había mayor eficacia en reducción de hemoglobina glicosilada. El porcentaje de pacientes que tenían por debajo de 7 era mucho mayor cuando la comparábamos con la insulina basal, y los menores de 6.5 también había mayor porcentaje de pacientes controlados. El compuesto que era tener hemoglobina glicosilada por debajo de 7 con menor ganancia, 34% menos, lo mismo que tener al paciente en hemoglobina glicosilada menor de 7 sin hipoglicemia, 32%, y el triple compuesto que era el paciente menor a 7 sin hipoglicemia y sin ganancia de peso, un 20% de los pacientes. Y esto que hubo una diferencia estimada de tratamiento de menos 1.4 kilos con respecto a la insulina basal. Es decir, que este paciente llegó a metas, tuvo mejor porcentaje de controles y menor ganancia de peso. Este es otro estudio donde se comparó ya insulina basal más bolo frente a la combinación fija. Hubo mejor control de la hemoglobina glicosilada, menor ganancia de peso y la rata de hipoglicemia en los pacientes
que utilizaron la combinación fija fue mucho menor. Fíjense, en los eventos años paciente fue 3 veces menos, y en las hipoglicemias nocturnas fue casi 4 veces menos de hipoglicemia en los pacientes que utilizaron la combinación fija en este estudio. Este es otro estudio que fue a 3 brazos, en donde querían demostrar la no inferioridad de la combinación fija frente a otras terapéuticas. Compararon basal-bolo, la combinación fija, y la basal más la adición de un ISGLT2. ¿Y qué demostraron? Que tampoco hubo diferencia significativa en la reducción de la hemoglobina glicosilada, no hubo diferencia significativa en la reducción por debajo de 7, de 7,5, ni de 8 como línea basal, pero sí lo que hubo fue menor ganancia de peso con respecto a la utilización de la combinación fija de Iglar-Lixi, pero la incidencia de hipoglicemia sí fue mucho mayor, como ya lo hemos visto durante todos estos estudios, de aparición de hipoglicemias con el basal-bolo. ¿Qué demostraron ellos? Que hubo menos utilización de insulina cuando los combinabas con la combinación fija, y que el número de inyecciones, es decir, que el tratamiento se volvía menos intensivo y menos complicado para el paciente. Ya estos estudios en vida real creo que están en boga. Prácticamente los estudios pivotales los tenemos como patrón de identificar, pero casi siempre estamos pendientes de qué es lo que pasa en el mundo real. Este es un estudio de la combinación fija, en donde los pacientes venían mal controlados ambulatoriamente, y lo que se hizo fue 2 brazos. Los pacientes se llevaron a insulina basal-bolo y el otro grupo a insulina basal más la combinación fija con GLP-1. ¿Y qué querían demostrar? La no inferioridad y el cambio de la hemoglobina glicosilada. Fíjense, no hubo cambio significativo en la reducción, las flechas de arriba lo muestran, no hubo cambios significativos, estadísticamente significativos, en la reducción de la hemoglobina glicosilada. Pero en cuanto al peso, sí, los pacientes que utilizaron basal-bolo ganaron mucho más peso que los pacientes que estaban utilizando la combinación fija. Este es otro estudio en vida real, el Solid Complex, 2 brazos, 1070 pacientes. Ahí están las características de los pacientes, casi todos de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué es lo que querían demostrar? Si el paciente era adherente o no al tratamiento, si el paciente persistía con el tratamiento, y eso se demostró. Los pacientes, toda la población general tenía una persistencia con el tratamiento del 54%, y en los mayores de 65 años persistían aproximadamente en un 54%. Es decir, que les fue mejor en la adherencia al tratamiento con la combinación fija. Y estos datos son importantes. Fíjense que la rata de hipoglicemia sigue siendo mayor cuando utiliza en los 2 grupos, tanto en la totalidad de los grupos como en la de los 65 años, el riesgo de hipoglicemia sigue siendo mayor. La tasa de hospitalización por hipoglicemia sigue siendo mayor. La tasa de los costos por hipoglicemia sigue siendo mayor, y el cambio de hemoglobina glicosilada no hubo diferencia significativa. Y esto es nuevo, que se presentó ahorita en el Congreso de Tecnologías y Tratamientos para la Diabetes 2023 en Berlín. ¿Y qué fue lo que mostraron? Que Lixiglar fue superior al uso de insulina basal, comparándolo en tiempo en rango. Si se dan cuenta, estaban fuera del rango cuando iniciaron con la combinación fija, y a la semana 12 ya estaba por encima del tiempo en rango, por encima de 70, y se sostuvo en el tiempo hasta la semana 32. Si hablamos del triple target, 54% de los pacientes llegaron al triple target en tiempo en rango, y el triple target era tener el TIR por encima de 70, el TAR por debajo de 25 y el TBR por debajo del 4%. Este fue otro estudio también presentado en el mismo congreso, en donde también demostró que la combinación Iglar-Lixi llegaba por encima de los demás tratamientos, llegaban por encima del tiempo en rango. Muchas gracias.